Pasamos ahora al trámite del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Está a discusión. En virtud de que los grupos parlamentarios ya se refirieron a este dictamen, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen de reformas a la Ley Federal de Derechos se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quien esté por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Está suficientemente discutido en lo general, señora presidenta. Hago ahora de su conocimiento que hemos recibido y registrado los votos particulares de Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, del senador Gustavo Sánchez Vázquez, del Partido Acción Nacional, y del senador Raimundo Bolaños Azócar. Tiene la palabra para presentar a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a nombre del senador Ricardo Anaya Cortés, la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. Tiene la palabra hasta por 6 minutos. Muy buenas tardes, me dirijo a esta honorable asamblea. Hoy estamos tocando un tema fundamental para la vida pública de México y en este caso me quiero enfocar en específico en la Ley Federal de Derechos. Sobre todo un tema que de manera reiterada he hecho uso de la voz en esta tribuna para manifestar lo siguiente. Hay un derecho que se llama el derecho de no residente. Es aquello que se recauda en el país por todos los visitantes extranjeros que ingresan a México por la vía aérea, terrestre e inclusive ahora, porque el año pasado se aprobó, también por vía marítima, es decir, los cruceristas. Quiero decirles, en el 2024 se le cobraba a los turistas 717 pesos. Para el 2025, es decir, este año, el año pasado se aprobó aquí un incremento del 20% que asciende a 860 pesos. Aparte, adicionalmente, los viajeros que ingresan en los cruceros. Y ahora, nuevamente, otro incremento del 12%. Piensan cobrarle a los turistas extranjeros 983 pesos. Mírense, el DNR, como se le conoce, esa es su distribución. Antes, el propósito de este derecho era para la promoción turística. Ahora se lo friegan, la verdad es que se lo friegan el cártel de Morena, el 67% para la Sedena y el 33% para la Tesorería de la Federación. No hay manera de saber ¿en qué se aplica? Antes era para la promoción turística y ya no hay. También era para el Instituto de Migración y tampoco hay. Se friegan toda esta lana. Todo este recurso es el que ahora están absorbiendo de forma directa tanto la Sedena como la Tesorería de la Federación. Y le quiero pedir a la senadora Gina que me ayude a ilustrar a esta asamblea, sobre todo con este ejemplo tan claro. Miren, el DNR es un cochinotototote, así grandotote,
en donde se recauda mucho. Lo pagan, este derecho lo pagan los turistas internacionales. Pero fíjense bien, 43 mil millones de pesos ingresan todos esos turistas internacionales a México. Eso es lo que se recauda. Y a partir del año pasado que se aprobó una reforma en donde también incluyen a los cruceristas, 10 mil millones de pesos. ¿A poco no para el régimen y el narcopartido 53 mil millones de pesos no es atractivo? Por supuesto que es atractivo. Ya no hay transparencia en este recurso. ¿A dónde se va toda esta lana? El cártel de Morena se lo apaña todo, pero todo. La promoción turística ya no hay. El narcopartido de Morena finalmente se lleva todo esto a sus arcas. Hemos dicho acá, y lo han dicho ustedes, que los temas de salud y lo que se recauda debe de ir para salud, pero no es así. Ahora yo les pregunto a estos senadores de Morena, todo lo que se recauda en turismo, ¿a poco no debiera irse temas al turismo, a la promoción turística? Porque en el PAN sí creemos en el turismo como una actividad económica que da empleos, genera empleos, microempresas, medianas empresas, pequeñas empresas. El PAN sí promovemos que la gente suba su calidad de vida, que suba la calidad de vida y que haya más clases medias en México. Y por supuesto, pues para el gobierno de Morena, por supuesto que esto implica muchísimo dinero. Por eso es que le hablo a las y los quintanarroenses, que este partido, este narcopartido, lo único que está haciendo es acabar con el turismo en México y en Quintana Roo. Y viene otra, que ahora le están subiendo más del 100% a las zonas arqueológicas. La entrada, el ingreso a las zonas arqueológicas. ¿A dónde se va este recurso? Porque vemos que no está etiquetado, no está especificado en ninguna parte. Y quiero culminar con algo que hoy está pasando y que duele a Quintana Roo. El Parque del Jaguar en el municipio de Tulum. Ahí fue su secretaria de Turismo. Ojalá, y lo dije públicamente, resuelvan el problema. Porque efectivamente hoy hay un problema en el turismo y en Tulum, en donde gobiernan ustedes, el narcopartido, hay un problema fuertísimo en promoción turística. No está llegando la gente a las zonas arqueológicas. Este es un claro ejemplo de lo que ustedes hacen con el recurso que se recauda por este concepto de turismo y nada se regresa. Este es un claro ejemplo de los excesos que están aconteciendo en sus gobiernos y Quintana Roo no es la excepción. ¿Qué está pasando hoy en el Parque del Jaguar, en donde no dejan ingresar a turistas, senadora, y en donde los cobros excesivos hacen que hoy ese maravilloso municipio se vea abandonado? Eso es lo que está haciendo este narcopartido y no es la excepción nada más en México, sino también en el estado de Quintana Roo. Muchas gracias. El senador Gustavo Sánchez Vázquez del Partido Acción Nacional también presentó este voto particular que se integra al diario de los debates, así como el senador Raimundo Bolaños Azócar del PAN, de igual manera un voto particular que se integra al diario de los debates. Como es de su conocimiento, los votos particulares se encuentran publicados en la Gaceta y en su caso serán tramitados en términos reglamentarios. Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea sobre las reservas de artículos o adiciones recibidas y registradas. Informo a la Asamblea de las reservas presentadas.
Artículos reservados de la Ley Federal de Derechos. Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, artículos 8 y 288 y la adición del artículo 18A. Senador Francisco Daniel Barrera Pavón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, artículos 8 y 288 y la adición de los artículos 18A, 185 y 232C. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde Ecologista de México, adición al artículo 11. Senadora Gina Gerardina Campuzano González, de Acción Nacional, artículo 13. Senadora Laura Esquivel Torres, de Acción Nacional, artículo 13. Senador Manuel Ayorbe Baños, del Revolucionario Institucional, adición a los artículos 18A, 271 y 275. Senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo, adición a los artículos 271 y 275. Senadora Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, artículo 288. Es todo, señora presidenta. Consulto a la Asamblea si alguien más tiene interés de reservar algún artículo. Se va a recoger la votación nominal del dictamen en lo general. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados.
Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto. Sigue abierto el tablero electrónico. Sí, senador Vázquez, ¿con qué objeto? Solicito que le pongan sonido al escaño del senador. Para registrar mi voto anterior en contra, por favor. Tomamos nota. Toma Gracias. nota la secretaria. Gracias. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señora presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 112 votos. 113 votos, de los cuales fueron 76 votos a favor, 37 votos en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto. Asimismo, en lo particular, lo que no está reservado. Iniciamos con la presentación de las reservas. En el caso de la reserva de la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón del Partido Acción Nacional, está reservando el artículo 8 y 288 y la adición del artículo 18A, pero ha pedido que consulte directamente la Secretaría sobre su reserva. En consecuencia, le solicito al secretario que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora presidenta. Por tanto, los artículos reservados se mantienen en los términos del dictamen. El senador Francisco Daniel Barreda Pavón, de Movimiento Ciudadano, ha reservado los artículos 8 y 288 y la adición de los artículos 18A, 185 y 232C. Ha solicitado que la Secretaría consulte directamente sobre su reserva. En consecuencia, le solicito al secretario consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano.
Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora presidenta. Por tanto, los artículos reservados se mantienen en los términos del dictamen. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde Ecologista de México, ha propuesto la reserva de adición del artículo 11. Sin embargo, ha solicitado que se consulte directamente su reserva. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora presidenta. La senadora Gina Gerardina Campuzano González del PAN ha reservado el artículo 13, pero solo para consulta. Por lo tanto, le solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora presidenta. Los artículos reservados, por tanto, se mantienen en los términos del dictamen. La senadora Laura Esquivel Torres del PAN ha reservado el artículo 13, pero solo para consultarlo por parte de la Secretaría. En consecuencia, le solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora presidenta. La senadora Laura Esquivel Torres, el senador Manuel Añorbe Baños del Partido Revolucionario Institucional ha planteado la reserva de la adición de los artículos 18A, 271 y 275. Ha solicitado que la Secretaría consulte directamente sobre su reserva. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora presidenta. El artículo, por tanto, queda en los términos originales del dictamen. La senadora Giovanna Bañuelos de la Torre del PT ha planteado una reserva para adición de los artículos 271 y 275. La senadora Giovanna Bañuelos va a hacer uso de la palabra hasta por 5 minutos. Con su permiso, senadora presidenta. La minería ha sido, desde los orígenes de nuestra historia, una de las columnas económicas que sostiene a nuestro país. No solo representa una fuente vital de ingresos para la nación, sino que da identidad, cultura y sustento a cientos de comunidades que día a día extraen de la tierra los recursos que hacen posible el desarrollo industrial del país. Durante los últimos 8 años,
el Estado mexicano ha recaudado alrededor de 43,000 millones de pesos por concepto del derecho especial sobre minería. Tan solo en los primeros 9 meses de 2024, la Federación obtuvo 5,423 millones de pesos, además de 783 millones por el derecho extraordinario. Sin embargo, paradójicamente, mientras estas cifras reflejan la importancia económica del sector, las comunidades que sostienen esta riqueza siguen viviendo en condiciones de rezago, con carencias en infraestructura, servicios básicos, de salud y de seguridad. Zacatecas, mi tierra, es el corazón minero de México, estado de plata, oro y trabajo. Su historia se escribe desde las entrañas de la tierra con mineros que generación tras generación han construido con su esfuerzo una identidad de orgullo y resistencia. Pero más allá de sus cifras, Zacatecas es símbolo de lo que significa la minería para la nación: trabajo digno, arraigo, comunidad. Sonora, Chihuahua, Durango, Guerrero y San Luis Potosí completan el mapa minero del país, generando empleo y valor para la economía nacional. No obstante, también son ejemplo de la paradoja que enfrentan muchas regiones mineras. De un suelo rico brota la pobreza, y de la tierra que sostiene la economía nacional surgen comunidades que aún esperan justicia. Porque en cada mina hay una historia de esfuerzo, de familia y de esperanza. Hay vidas que merecen ser retribuidas. En el año 2014, a propuesta de un legislador orgullosamente zacatecano, se creó un fondo, una doble tributación que fue conocido y que existe hasta la fecha como el Fondo Minero. Esta doble tributación permitía a los municipios y a los estados que tenemos actividad minera a tener una bolsa de recursos para remediación ambiental, para servicios de infraestructura básica como agua, salud, hospitales, carreteras, calles. Este fondo minero se redistribuyó en el año 2019 y desde entonces hasta la fecha, durante 6 años consecutivos, he utilizado esta tribuna para apelar a la sensibilidad de mis compañeras senadoras y senadores que no conocen cómo se administra ese recurso y que no conocen la pobreza que se vive en nuestros municipios y en nuestros estados. Por eso hoy, en un acto de congruencia y atendiendo a la exigencia de las y los empresarios mineros, de los trabajadores de las minas, de los beneficiarios de cada uno de estos pobres y olvidados municipios, vengo nuevamente a poner a su consideración esta reserva a la Ley Federal de Derechos, la cual propone regresar el Fondo Minero, un instrumento que sin duda durante años fue motor de desarrollo para nuestros municipios. Su propósito es claro: que los recursos derivados de la explotación minera se traduzcan en caminos pavimentados, en escuelas seguras, en hospitales dignos y en obras que mejoren la vida de quienes viven en las zonas donde se explota la minería. Que la riqueza que sale de Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Durango, Guerrero y San Luis Potosí regrese a sus pueblos en forma de bienestar y progreso. Esta reserva plantea que los recursos se destinen a fortalecer la educación, la salud, la seguridad pública, destinando, escúchenme bien, 85% directamente a los municipios donde haya actividad minera, para que sean ellos quienes definan con participación social las obras más urgentes. Así se garantiza que cada peso que llegue a donde más se necesita sea transparente y se utilice con sentido humanista y de bienestar. Recuperar el Fondo Minero es un acto de justicia social. Es devolver a Zacatecas y a todos los pueblos mineros de este país lo que legítimamente nos pertenece. Estimada presidenta,
Le pido en atención al artículo 99 de nuestro reglamento, numeral 2, que sea tan amable de abrir el tablero para que se registre la votación de la discusión de esta reserva. Muchísimas gracias. Le solicito, según lo señala el reglamento, a 5 compañeras o compañeros senadores que se sumen a esta solicitud de que sea tablero abierto. Ya le sobran los 5 votos, Presidenta. Muy bien, entonces, en consecuencia, ábrase el sistema electrónico hasta por 3 minutos. Solamente sería para ver si se admite a discusión. Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto. Sigue abierto el tablero. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, el tablero sigue abierto. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Solicito se informe de la votación. Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 104 votos. Votos a favor, 45. Votos en contra, 52. Y 0 abstenciones. 7 abstenciones, perdón. No se admite a discusión, señora Presidenta. Por lo tanto, no se admite a discusión y el dictamen se mantiene en sus términos. Continuamos con la presentación de las reservas. Tiene la palabra la senadora Amalia Dolores García Medina,
del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano para presentar su reserva sobre el artículo 288. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias, querida presidenta. La reserva que yo he presentado y que además en este caso la que presentó la senadora Giovanna Bañuelos ha sido reiterada año tras año. Desde 2014 en la Cámara de Diputados se aprobó un fondo minero. ¿En qué consiste el fondo minero? Lo dijo con toda claridad la senadora Giovanna Bañuelos, que los estados en donde hay recursos mineros, explotación minera y además en los lugares donde hay este extractivismo sufren un enorme daño medioambiental, haya una remediación. Pero esto solo se puede hacer si una parte de esos recursos regresan a las comunidades que le dan tanto a nuestro país. México es uno de los países con más riqueza minera. Se dice por los historiadores que las minas de plata y la explotación de ellas fueron fundamentales para la revolución industrial en el mundo, en Europa. Es decir, salió de las entrañas de nuestra tierra esa riqueza y siguen generando una enorme riqueza, pero no regresa a las comunidades. ¿Para qué sería ese fondo de remediación? Y está claramente negro sobre blanco planteado. Para que haya remediación ecológica, para salud, para educación, para generar y detonar empleo en esos lugares. Es un asunto de justicia, pero además tiene que ver con remediación medioambiental. Es un fondo que ya existía. Lo que se está planteando es que regrese nuevamente ese fondo, que se haga justicia, pero además se generaría empleo. Porque cuando no sucede así, una gran parte de la población no solamente sufre daños por lo que significa esta industria y el extractivismo, sino que también hay un enorme abandono y migración. Entonces yo sintetizo diciendo que este planteamiento, que esta propuesta no solamente es un acto de justicia, tiene que ver con permítame, senadora. Recursos. Termino señalando… Es que le quieren hacer una pregunta, ¿sí? Supongo. ¿Con sí. qué objeto? Sonido en… Gracias, presidenta. En el ánimo de ver si la oradora me acepta una pregunta. Con mucho gusto. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Preguntarle a la oradora 3 preguntas muy sencillas. Primero, si el fondo minero era realmente un tema o es un tema de justicia para la gente y para los pueblos mineros. Segundo, el esquema que se tenía antes de desaparecer el fondo minero como se conocía, ¿debiéramos regresar a ese sistema o cómo lo mejoraría, senadora? Gracias. Por supuesto que es un acto de justicia. Estaba etiquetado. No se trata de utilizarlo en cualquier cosa. Y si hoy se recupera el fondo minero etiquetado, diciendo exactamente negro sobre blanco para qué fin y para las comunidades en estos estados que fueron mencionados, Zacatecas es uno de ellos sin duda, pero está también Hidalgo, está Guerrero y están muchos más. Entonces lo que generaríamos es en estas zonas no solo riqueza para las compañías mineras, que por cierto, en los acuerdos del tratado que tendremos con Estados Unidos y Canadá, es un tema con Canadá, porque las compañías mineras canadienses están trabajando aquí en nuestro país, generando una enorme riqueza para ellos, pero depredación en esos lugares. Requerimos entonces que esté en la mesa de negociación, pero regresando al tema que usted plantea, acto de justicia, etiquetado y para recuperar el medio ambiente y generar apoyo social en educación y en salud. Para eso se trataría. Respondido a esto, señora presidenta. Sí, continúe con su tiempo. Yo creo que la votación lo que nos mostró es que si quienes se abstuvieron hubieran votado a favor, esto hubiera sido una gran noticia
para miles y miles, millones de mexicanas y mexicanos que no están atravesados por partidos políticos, porque en un lugar gobierna un partido y en otro estado gobierna otro partido. Sería un asunto pensando en los mexicanos y las mexicanas de regiones que tanto dan. Muchas gracias. En consecuencia, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quien esté por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señora presidenta. Por tanto, los artículos reservados se mantienen en los términos del dictamen. Una vez agotada la presentación de las reservas, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 8, 13 y 288 del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Pregunto si falta alguna ciudadana senadora o algún ciudadano senador de emitir su voto. Está abierto el tablero electrónico.
Muy bien. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señora presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 112 votos. Votos a favor, 74. Votos en contra, 37 y una abstención. Gracias. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 8, 13 y 288 del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.